Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos de vuelta para tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Tuve que viajar de urgencia a mi país, a Panamá, para poder sepultar a mi hermana. He regresado con la novedad de que no nos ha llegado la mayoría de los libros de la escuela sabática, el material. Por lo tanto, no tengo la cartilla conmigo, tuve que ir a internet y buscar la información. No tuve tiempo de comprarlo en Panamá, realmente fue una semana un poco agitada, pero gracias a Dios estamos de vuelta y queremos ver cómo podemos dar una introducción a lo que vamos a estudiar en este trimestre, que será el libro de los Salmos o tal vez alguno de ellos. No he podido leer todo el libro porque, como dije, no lo tengo, así que espero que lo que vayamos a decir aquí sea de ayuda espiritual. Ustedes saben que siempre trato de mantener el tema que está en la lección, pero si puedo, agrego algunas cosas que nos pueden ayudar a entenderla mejor, como lo haremos en esta lección. Y por supuesto, citamos a veces algunas citas, valga la redundancia, del espíritu de profecía, que tienen que ver a veces con los temas que estamos estudiando. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y, como siempre, pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poder entender el mensaje que tú tienes a través del estudio de la lección de la escuela sabática, pero te pedimos ayuda para que podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de la lección de la escuela sabática de esta semana es ¿Cómo leer los salmos? El versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Vamos a estudiar los salmos. La palabra en hebreo es tejilín, y salmoi, como bien explicaba la lección, en griego significa alabanza. La introducción de esta cartilla nos dice que los salmos son como una especie de himnario que fueron utilizados en el antiguo Israel y sigue siendo usado también hoy en la actualidad por los judíos, y también fue el himnario que usaron los cristianos, los primeros cristianos que fueron seguidores del Señor Jesús. Como veremos en esta lección, los salmos fueron escritos por personas iguales que tú y yo, que pasaron por momentos de dificultad, por momentos de alegría. Hay algunos salmos que, aunque no vamos a estudiar en sí cada uno de estos salmos en esta mañana, yo espero que la cartilla tal vez los estudie en los estudios siguientes como imprecaciones, salmos que aparentemente el autor está como lleno de odio, maldiciendo a otras personas. Y bueno, esto tiene su explicación. Y como dije, vamos a esperar que lleguemos a esa lección. No la he revisado toda. Si en caso tal no lo explica, en algún momento determinado hablaremos de estos salmos que aparecen en esta lección y que son uno de los salmos más difíciles de explicar, pero están allí.
La lección nos hace referencia en la introducción que los salmos, aunque fueron escritos por personas como tú y yo, estaban inspirados, llenos de el Espíritu de Dios, y en esta forma escribieron. Estos salmos son oraciones que estas personas hicieron en momentos, como ya dije, de alegría, de tristeza, y que fueron usados, como veremos más adelante, en el culto, en el templo que los judíos tenían para adorar a el Señor. Fueron escritos, como veremos, por diferentes personas. Ahora, no sé, no leí, pero algo que es importante es que los salmos están divididos por los judíos en 5 libros. El salmo número 1 y el salmo número 2 son anónimos. Y podríamos decir que estos 2 salmos serían lo que es la introducción. El salmo número 1 nos habla a nosotros acerca de cómo debemos de, o cómo los judíos debían de observar y estudiar la Torá. La Torá es una enseñanza, o la palabra Torá significa instrucción. Así que, como vemos, estos 2 salmos introducen todos los demás 5 libros, y es que los judíos creen que los salmos es una especie de una Torá, por decirlo no nueva, pero unos 5 libros que ayudan a poder entender y comprender mejor los 5 libros de Moisés. Por lo tanto, ellos dividen estos libros en 5 libros, del 3 al 41, del 42 al 62, del 73 al 89 y 90 al 106 y 107 al 145. Los 5 últimos salmos lo dejan como el final, la conclusión, porque en esos 5 salmos es muy interesante. El final de cada uno de ellos termina con un aleluya, que es la forma abreviada del nombre de Jehová, donde se pide al pueblo que se alabe a Jehová. Y cada una de estas divisiones tienen un significado que los judíos le han dado, o por la cual fueron agrupados o clasificados de esta manera, que lo más probable fue que este trabajo fue hecho por Esdras después que vinieron del exilio. Vale la pena decir que estos salmos, ¿verdad? Muchos se escribieron por David, 73 se escribieron por él, y como veremos hay un día que nos explica esto, pero estos salmos se escribieron a través de la historia, y hay algunos que son anónimos, son 49 que no sabemos quién los escribió, posiblemente los levitas o los cantores que dirigían el culto de adoración en el templo terrenal. Ahora, ¿de qué hablan las divisiones de estos 5 libros, o la forma en cómo lo clasificaron los judíos? Bueno, no tenemos tiempo para poder realmente pues explicar todo esto, porque no acabaríamos aquí, pero lo primero es que los salmos que van del 3 al 41, que fueron escritos por David, amplían qué significa la Torá. Se manda al pueblo de Dios a volver o a leer, a instruirse en los primeros 5 libros de Moisés. Luego, los que son del 42 al 62 hablan de la relación que tenía Israel con su Dios, lo que él esperaba de este pueblo, ¿verdad? Su adoración. Y el 73-89 son salmos que escribió Asaf, que es un recuerdo de la historia. El pueblo entró en rebelión, y entonces estos poemas, ¿verdad?,
recuerdan al pueblo la fidelidad, la bondad de Dios y cómo el Señor los ha tratado. El Salmo 90 al 106 se presenta a Dios como el juez, como el Dios no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y bueno, el Salmo 107 al 145 es una alabanza, son alabanzas que se le dan a Dios porque finalmente el Mesías va a venir. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo que pecó y fue exiliado, y finalmente el Mesías llegará. Y como ya dijimos, los 5 últimos salmos son un llamado a alabar a Dios porque ha cumplido su promesa en Cristo Jesús. Y por supuesto, hay divisiones en medio de estos salmos que nos hablan acerca de David como rey, y que, bueno, usando a David, el poeta se proyecta al futuro con la venida del Mesías. Así que los salmos también son proféticos. Ahí ustedes saben que Jesús los citó. Así que tendremos en este trimestre un estudio muy interesante, y posiblemente algunos de estos temas que estoy introduciendo los podré desarrollar, o la lección misma los va a desarrollar y los explicaremos en una forma más profunda. Lo que sí es cierto es que los salmos son oraciones que hicieron hombres que amaban al Señor y que nos han llegado a nosotros, y que sabemos que cuando hay una dificultad, cuando hay problemas, recurrimos a ellos, y así ha sido a través de la historia. Son el reflejo de personas que realmente, pues, así como tú y yo, clamaron al Señor por diferentes cosas, y este será el estudio que tendremos durante todo el trimestre. Vamos a avanzar con el día domingo. El día domingo tiene como título los salmos en el culto del antiguo Israel. Hay muchos textos para leer. Vamos a leer algunos nada más. En este día lo que se nos enseña es que estos poemas fueron escritos, y muchos de ellos se hicieron para que se pudieran cantar en la liturgia del templo en diferentes ocasiones. Habían algunos que se usaban diariamente, habían algunos que se usaban en las fiestas judías, las 3 grandes fiestas, o que se dividían en 7, ¿verdad?, categorías. Habían algunos que recordaban la peregrinación en el desierto. Habían algunos que recordaban la liberación del pueblo de Egipto. Habían salmos que recordaban cómo su templo había sido destruido y se clamaba a Dios para que los perdonaran. Hay salmos que se usaban en la liturgia que recordaban el amor, la compasión de Dios por su bondad al perdonar un pueblo que, a pesar de que no seguía los caminos del Señor, Dios estaba allí para perdonarlos. Habían cantos que se proyectaban a la venida del Mesías. Así que, como podemos ver, estos salmos se utilizaban en la adoración en el santuario terrenal. Ahora, aquí la lección comentaba que, bueno, nosotros vemos esto de una forma diferente. Hay muchas, podemos decir, discordancias o divisiones dentro de la iglesia con este asunto de los cantos, de cómo adoramos, porque seguimos en esta tierra, y aunque nosotros no ofrecemos sacrificios como lo hacían los judíos, tenemos un templo también, y se nos enseña en la Escritura pues que ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Estos salmos, al estudiarlo, nos enseñan cómo el pueblo de Dios se acercaba a adorarlo a través de estos cantos. Y de aquí que viene
las diferentes opiniones, donde si estos cantos, los salmos, que eran oraciones, eran utilizados para adorar a Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado también cuando nos acercamos a cantar, a alabar al Señor, porque muchos creen, y así lo estamos estudiando, que un canto es una oración al Señor. Por lo tanto, algunos alegan que nos hemos alejado mucho de la adoración y que deberíamos de usar más los salmos. Ahora, al estudiar la historia, nosotros encontramos que hay cantos que tenemos en el himnario de personas que, así como David, como veremos, y como otros, clamaron a Dios, tuvieron experiencia con Dios a través del cristianismo. También han habido cantos de personas que han tenido experiencia muy grande con Dios y entonces han escrito estos cantos que nos han llegado a nosotros, así como por ejemplo Sublime Gracia, ¿verdad? Y otros cantos más. Así que el problema es ponernos de acuerdo en que tanto los salmos, que era el himnario que usaban, podemos decir, en el antiguo Israel, también los cristianos han elaborado un himnario, personas que experimentaron las mismas situaciones que estos israelitas y que están escritos. Pero hay algunos cantos que, bueno, al incluir en la música, algunas personas pues no están de acuerdo en esa forma de adorar. Y me imagino que usted también tendrá su forma de pensar. Lo que sí es que debemos entender que estos salmos, al estudiar en este trimestre, nos vamos a dar cuenta que allí está la instrucción para que nosotros podamos acercarnos, dice la sierva de Dios, lo más que podamos a los cantos que allá en el cielo le ofrecen los ángeles a nuestro Creador. Leamos algunos pasajes que están en el día domingo que tienen que ver por qué, ¿verdad? Estos salmos se usaban en el antiguo Israel. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. La palabra de Cristo, ahora hay una cita que voy a decir aquí, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como vemos aquí, Colosenses capítulo 3, versículo 16, podemos notar que al comienzo del cristianismo se cantaban estos salmos, que habían cánticos espirituales y que estos salmos o estos cantos deberían de venir de corazones agradecidos con Dios por su bondad y por su amor. Ahora hay una cita del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 768, que es la que quería compartir con ustedes, que dice, el servicio de canto fue hecho parte regular del culto religioso y David compuso salmos, no solo para el uso de los sacerdotes en el servicio del santuario, sino también para que los cantara el pueblo mientras iba al altar nacional para las fiestas anuales. La influencia así ejercida fue muy abarcante y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría. Otra cita nos dice, como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. La educación, página 151, ¿verdad? Entonces vemos aquí que los cantos, dice, ayudaban no solamente a alabar al Señor, sino que también nos ayuda a nosotros para que podamos apartarnos de la idolatría. Y aquí dice que muchos de esos cantos, no todos, pero aquí dice que muchos de esos cantos eran considerados como una oración y se usaban en la liturgia.
el día lunes tiene como título Conozcamos a los salmistas. Y bueno, aquí se nos va a hablar acerca de quiénes escribieron los salmos. Ya mencionamos algunos de ellos. Por ejemplo, David escribió 73 salmos. Dijimos que del 3 a 41 le pertenecen solamente a él, son de él, escritos por él. Y bueno, hay otros salmos más que escribió David y que, bueno, no lo vamos a mencionar en esta hora, pero que posiblemente los mencionemos más adelante en las otras lecciones. Asaf escribió 12 salmos, los hijos de Coré escribieron 11, tenemos a Enán y Etán que escribieron uno cada uno, si no me falla la memoria, el 88 y el 89, y Salomón y Moisés contribuyeron con 3 salmos, y tenemos entonces 49 salmos que son anónimos. Nosotros realmente no sabemos quién los escribió, posiblemente levitas, como mencioné anteriormente, o aquellos que se encargaban de la liturgia, escribieron estas canciones que se utilizaban en el santuario para adorar al Señor. Leamos algunos pasajes de este día. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 25, del 1 al 5. Como vemos, la lección nos explicaba que estos hombres eran como nosotros, personas que tenían sentimientos, personas que se alegraban, personas que lloraban, personas que sufrían, personas que veían injusticia, personas que en estos momentos de dificultades clamaban a Dios, que expresaban su fe a través de estas oraciones que ellos hacían, así como también lo hacemos nosotros hoy en día. Los salmos son una fuente realmente que nos ayuda a poder nosotros experimentar esa relación con Dios. Podemos observar en ello la fe que tenían estos poetas al escribir. La lección nos dice este día que estas personas eran personas inspiradas. O sea, cuando ellos hablaban, estaban llenos del Espíritu de Dios. Y esa es una de las cosas que es difícil de explicar, ¿verdad? Había algo divino y humano. Eran dirigidos por el Señor. Confiaban en Él. Y entonces expresaban esto lleno del Espíritu Santo en palabras que nos han llegado a nosotros, que pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Y que pues al leerlos nos da ánimo para poder seguir adelante. Aquí dice: algunos salmos mencionan las dificultades, otros se centran en las alegrías. Los salmistas clamaron a Dios para que los salvara y experimentaron su inmerecido favor. Glorificaron a Dios por su fidelidad y amor y le prometieron su incansable devoción. Otro salmo dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro, ¿verdad? Este es un salmo de una persona que estaba enferma, una persona que no quería morir y le clama a Dios para que lo ayude. Aquí en este salmo se revela que, bueno, los muertos no pueden alabar al Señor y Él quiere estar vivo. ¿Quién quiere morirse, verdad? La mayoría de las personas queremos vivir, queremos glorificar a Dios. Y en medio de esta prueba, en esta enfermedad, el salmista
le clama a Dios para que lo sane, para que lo ayude, para que lo liberte. Creo que más de alguno de nosotros tal vez hemos pasado por esta situación y en este salmo nosotros podemos encontrar paz. Por supuesto, cuando visitamos personas que están tristes, que sufren, que pasan por situaciones de enfermedad, este es un salmo que nosotros buscamos en la Biblia para poder leérselo. Leamos una cita del Espíritu de Profecía que está en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 695. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que les acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más ferviente. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor le acompañaba. Aquí está hablando acerca de David y de su experiencia, siendo que David escribió la mayoría de los salmos, 73 salmos, ¿verdad? Realmente pues era un poeta, era un artista, era un músico y amaba al Señor tanto que las escrituras dicen que llegó un momento que David llegó a pensar como pensaba Dios. Pero David tuvo una vida difícil, ¿verdad? Fue perseguido por Saúl, cometió un terrible pecado. Ahí tenemos el Salmo número 51, un salmo de arrepentimiento, pero también hay salmos de alabanza, así como cuando él transportó el arca a Jerusalén. Así que si hay alguien que pasó por diferentes sentimientos en este mundo fue David, y él dice que nos deja aquí, ¿verdad? Ricos salmos, oraciones, para que nosotros podamos hoy gozarnos, leerlos, y cuando pasamos por estas situaciones, saber que él pasó primero y que confió en Dios. Lo importante de los salmos no son las personas, sino que realmente cada uno de ellos, el testimonio que nos da, es de cómo ellos se aferraron al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en esta ocasión, en el estudio que tendremos en este trimestre. Aferrarnos, cualquier sea el problema, cualquier sea la situación de alegría, tristeza, de cualquier cosa, aferrarnos a un Dios misericordioso, bondadoso y bueno. Yo no sé qué situación tú puedes estar pasando, pero estos salmos te dicen aquí, a través de estos autores, que hay un Dios que se preocupa por ti, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que está dispuesto a ayudarte, a libertarte y a nunca dejarte. Y esto realmente es lo que los autores, estos poetas, nos dejan a nosotros en estos escritos inspirados por el Señor. El día martes 2 de enero tiene como título Un cántico para cada etapa. En este día, la lección nos habla acerca de géneros literarios de los salmos, o sea, las distintas maneras que tuvieron estos poetas, estos autores, de expresar esos pensamientos, sentimientos que nos han llegado a través de estos escritos. Y vemos que se mencionan algunos en esta lección: himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación, por su gobierno soberano, su juicio y su fidelidad; salmos de acción de gracias; salmos que hay lamentaciones, que son clamores sinceros; salmos sapienciales, salmos regios que señalan a Cristo como el Rey soberano y libertador, como el Mesías. Hay salmos históricos que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios. Pero hay otros salmos, ¿verdad? Como salmos
de imprecatorios, o sea, salmos, como ya dijimos, que son los más difíciles de explicar, porque son salmos como el 109, donde se piden unas cosas muy terribles, pero que al estudiar esto podemos ver que lo hacían porque era en contra de los enemigos de Dios. Hay salmos acrósticos, como el Salmo 119. Por supuesto, este acróstico no es como lo que nosotros conocemos actualmente, que ponemos, por ejemplo, la palabra Dios y la D significa algo, la I significa algo, la O significa algo y la S significa algo. Que es muy interesante este método para memorizar pasajes en la escritura o temas. Cuando uno tiene examen o algo, los acrósticos son muy importantes. Pero el Salmo 119 es un salmo que nosotros no podemos apreciar muy bien porque está traducido en el idioma español. Pero si usted puede buscar un interlinear y leer por lo menos o aprenderse las primeras palabras, usted notará que ese es un salmo maravilloso y podrá entender que estos salmos son inspirados por Dios, no solamente escritos por los humanos, sino que hay una combinación, como ya mencioné, de Dios, ¿verdad? Y los hombres, así como había esa combinación en Cristo Jesús, que era divino y humano. Este Salmo 119, si usted multiplica 22 por 8, le va a dar 176. En este salmo hay 176 versículos y se usan las 22 letras del alefato o alfabeto hebreo, 8 en cada uno, o sea, los primeros 8 versículos comienzan con la letra Aleph, los 8 siguientes versículos comienzan con la letra Bet, y así se va en ese orden alfabético. Cada versículo comienza con una letra del abecedario hebreo, 8 con la A, 8 con la B, 8 con la C, traduciéndolo ya a nuestro idioma. Por supuesto, cuando leemos la traducción no se puede apreciar eso, pero si usted busca un interlinear, se dará cuenta que cada uno de esos 8 versículos comienza con una letra del alefato hebreo. Y así pues, como no somos expertos en este idioma, perdemos realmente algunas bellezas que tienen que ver con los salmos, porque son salmos que expresan poesía, ¿verdad? Así que hay, como ya mencionamos, muchas formas que estas personas utilizaron para expresar sus sentimientos, salmos penitenciales como el Salmo 51, salmos litúrgicos como ya vimos que se usaban para cantar. Y bueno, es muy interesante toda esta forma, esta gama que tenían los judíos de expresar estos sentimientos a través de estos géneros literarios. Leamos un pasaje, el Salmo 3, dice: oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, dice aquí, ¿verdad? El versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿verdad? Vemos aquí entonces que en este salmo se clama a Dios en contra de aquellos que se burlan. Si hay una de las cosas por las cuales pues están esos salmos que son imprecarios de maldiciones, es porque aquellos enemigos de Dios que odiaban a Dios se burlaban cuando el pueblo de Dios estaba pasando por momentos de dificultades. Aquí dice: alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa,
cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Vemos aquí esta figura literaria, ¿verdad?, que está dándole gracias a Dios, porque Dios es un Dios bueno, un Dios que ha respondido. Y entonces el salmista dice: alegraos, oh justos en Jehová, ¿verdad? En los íntegros es hermosa la alabanza. Y aquí, por supuesto, está este salmo, que es un salmo donde es un salmo de maldición. Lo que se dice aquí es tremendo. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que al acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saquen su trabajo. No tengan quien le haga misericordia, ni hayan quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Son salmos difíciles, ¿verdad? Ahora, ¿a quién se les dice estas maldiciones, estas imprecaciones? Bueno, a los enemigos de Dios, a los que odiaban al Señor, especialmente a los babilonios, a los asirios que habían destruido al pueblo de Israel y los había dispersado, borró de la faz de la tierra las 10 tribus, a los sanguinarios, a las personas que se burlaban del sufrimiento de los demás, a aquellos que escarnecían, a aquellos que se aprovechaban de las viudas, de los huérfanos. Entonces pues salían estas imprecaciones de estos poetas. Son difíciles de explicar a la luz del Nuevo Testamento. Sin embargo, debemos confiar. Ahora, nosotros veremos más adelante, yo sé que van a explicar esto, cómo Ezequiel arroja más luz sobre esto, y cómo los judíos también no entendían, ¿verdad?, algunas cosas, y Dios permitió que esto estuviera aquí. Y por supuesto, no dudamos lo más mínimo que Dios estaba inspirando esto, que ellos escribieron esto y que están aquí para que nosotros de alguna forma podamos sacar algo positivo de esto, ¿no? Y lo positivo sería que algún día el Señor realmente juzgará a estas personas mal. Ahora, cuando nosotros estudiamos el imperio asirio, y nosotros vemos el Dios que tenían estos asirios, que era Asur, y por eso algunos gobernantes se llamaban como Asurdipán. Este Dios de los asirios era un Dios que promulgaba la guerra, la crueldad. Nosotros vemos esto aquí y decimos cómo el Señor puede poner esto en la palabra del Señor, pero cuando ya estudiamos a profundidad la maldad de estas naciones, despellejaban vivo a las personas, realmente era algo tremendo. Entonces estos poetas clamaban al Señor para que el Señor se vengara, la venganza fuera de ellos por las cosas que estos pueblos hacían, porque Dios los utilizaba para castigar a Israel, pero después abusaban, maltrataban, violaban, asesinaban, eran crueles. Y entonces de aquí pues que entonces surgen estas imprecaciones que no por ningún momento nosotros debemos dudar del amor y la sabiduría de el Señor. Muy bien, hay muchos salmos más que son de este estilo imprecatorios. El Salmo 7, 35, 40, 55, 58, 59, 69, 83, 94, 109, 137, 139 y 40 y 144. O sea que no es solamente esta, hay muchos salmos que dicen o piden esta clase de castigo, por decirlo así, aquellos que querían destruir al Dios, ¿verdad? Querían borrar de la faz al pueblo
y entonces tú y yo hubiéramos quedado sin vida eterna. Pero siguen siendo salmos complicados, pero están en la Biblia y debemos de buscarle con la ayuda de Dios la explicación, sin dudar del amor, la fidelidad de el Señor. Llegamos al día miércoles 3 de enero. Tienen como título oraciones inspiradas. Pero antes de pasar al jueves, al miércoles, hubo algo que se me olvidó que estaba en el día martes, que eran recursos literarios que están presentes en las expresiones de los salmos. Ahí se mencionaba paralelismos, pero hay paralelismos que son sinónimos, hay paralelismos que son antitéticos, hay sintético o conclusivo, ¿verdad? Hay inclusión, hay lenguaje de imágenes, hay lenguaje de expresión polares. Esta tiene que ver para expresar la totalidad en el cielo y la tierra. Y cada una de estas están explicadas aquí en el día martes y que vale la pena tomar el tiempo para leerlas, porque cuando leemos los salmos, esto nos puede ayudar a nosotros para poder entenderlos mejor. Así que yo les pido que lo lean todo, porque bueno, ya van 41 minutos y no he podido acabar. Y ahora sí nos vamos al día miércoles 3 de enero, que tiene como título oraciones inspiradas. Y en este día lo que se quiere recalcar es que estos hombres, aunque eran personas que eran como tú y yo, que expresaban alabanza, que en momentos tuvieron miedo, que en momentos pasaron por ira, por tristeza, por dolor, y son las mismas cosas que afrontamos nosotros en la actualidad. Estos hombres tenían una relación con Dios. Estas personas creían en Dios, confiaban en Dios. Entonces, Dios los inspiraba de alguna forma, ¿verdad? Y este es realmente lo que las personas no pueden entender, como personas humanas con todos estos sentimientos podían, cuando se dejaban ser inspirados por el Espíritu del Señor, y estos hombres se dejaron inspirar por Dios, y entonces nos mandan a nosotros estas exclamaciones, sea de alegría, de tristeza, de gozo. Y claramente aquí en el pasaje de segunda de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 1 y 2, se recalca, ¿verdad? Donde David dice que estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Claramente, esta es una declaración donde David, inspirado, reconoce que los poemas que él escribió, no solamente los escribió él solo, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante para que nosotros podamos, al leerlos, creer que los salmos son parte de la Biblia, que son inspirados. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por supuesto este pasaje, cuando se cita en Timoteo, hace alusión al Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba ni tan siquiera en la mente de los autores escribirlo, ya que ellos pensaban que Cristo vendría pronto. Así que, mis queridos hermanos, los salmos realmente son una fuente de inspiración, de ayuda en estos momentos que tal vez tú estás pasando y que yo he pasado esta semana, ¿verdad? Al ir a mi país y a enterrar a mi hermana, ¿no? La esperanza, saber que ellos también perdieron familiares, que en ese momento de dificultad confiaron en Dios. Y entonces al leer estos salmos, a mí me da confianza en Cristo Jesús, me da confianza en el Mesías. Sé que ellos pasaron y que pudieron con la ayuda de Dios confiar en el Señor, ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver aquí en esta tierra, un futuro glorioso que nos ha llegado a través de estas oraciones, de estos cantos, ¿verdad?
que estos hombres, estos poetas, escribieron llenos del Espíritu del Señor. Leamos otro pasaje más que está en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, cuando usted ama al Señor, ¿verdad? Él está allí. Y estos hombres amaban al Señor y entonces de alguna forma intercedían, lo ayudaban y guiaron a estos profetas, a estos poetas para escribir, ¿verdad?, estos salmos. No cabe duda entonces de que son inspirados por el Señor. Una cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113, la sierva de Dios nos dice un comentario acerca de Romanos, el capítulo 8 y versículo 26, que acabamos de leer. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dios se deleita en contestar tal oración. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea que a nosotros podemos orar en el Espíritu. Aún en momentos de dificultad, usted y yo podemos orar en el Espíritu. En momentos de alegría, nosotros podemos alabar a Dios en el Espíritu. Dice que cuando esto sucede, cuando creemos en la intervención divina, Dios se agrada en responder esa oración. Dice aquí, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Si yo pudiera testificar muchas cosas aquí de cómo el Señor realmente me ha bendecido al pedirle a Dios cuando oro que pueda orar en el Espíritu. Estoy seguro que tú también tienes algún testimonio que contar, porque yo estoy seguro que has tenido en un momento esa relación con Dios, has sentido en tu vida la presencia, has confiado en el Señor. Otra cita más para ir terminando el repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana. Dice lo siguiente, una cita muy importante. Se descuida la oración secreta y esta es la razón por la cual muchos hacen oraciones tan largas, tediosas y sin valor cuando se reúnen para adorar a Dios. Repasan en sus oraciones una semana de deberes y descuidados y oran en círculo, esperando compensar su negligencia y apaciguar su conciencia. Esperan ganar por su oración el favor de Dios, pero con frecuencia estas oraciones logran solamente hacer bajar a otros al nivel de las tinieblas espirituales en que está la persona que las hace. Si los cristianos quisieran apropiarse las enseñanzas de Cristo acerca de velar y orar, rendirán un culto más inteligente a Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 515. Yo creo, hermanos, que debes volver a leer esta cita, escucharla de nuevo, porque aquí se nos dice a nosotros que muchas veces nosotros descuidamos la oración secreta y después cuando hay un culto de oración no le queremos dar oportunidad a otros que oren, que comenzamos a orar porque la conciencia, dice aquí, ¿verdad? Es lo que está diciendo la cita, nos acusa de que no hemos cumplido diariamente con
comunicarnos, con tener esa relación con Dios. Y ahora, entonces, en un culto público, queremos orar y orar, dice, para poder reponer lo que no hemos hecho en secreto con nuestro Dios. Por lo tanto, dice aquí que lo que estamos nosotros cuando hacemos esto es en tinieblas, mi querido hermano. Es una cita un poco delicada, ¿verdad? Porque yo he visto personas que hacen esto. No podemos decir que todo el mundo no haya tenido un encuentro con Dios o que no haya orado en secreto y que en un momento determinado quiera orar en una forma más larga. Pero bueno, la cita dice que muchas veces no es así, que no oramos en nuestros hogares, que descuidamos la oración y entonces después queremos hacer ver como que somos personas consagradas, pero en realidad lo que estamos es lejos del Señor. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que al haber estudiado, comenzado esta introducción del libro de los Salmos, que por supuesto simplemente fue una pequeña introducción, nosotros podamos sentir el deseo de estudiar más. Yo me imagino que estudiaremos en esta lección, porque como dije, no la tengo para hojearla toda, salmos específicos que nos van a ayudar a ver cómo estas personas de las cuales hemos hablado, de aquellos que escribieron, que pasaron por situaciones de tristeza, de alegría, de angustia, de pérdida, y que llenos del Espíritu Santo clamaron al Señor y nos han dejado estos poemas para que nosotros que vivimos en el tiempo del fin, que posiblemente pasaremos y pasamos por situaciones de estas, podamos nosotros encontrar aliento y paz en esos momentos de dificultad y saber que otros pasaron por lo mismo, pero que pusieron a Dios en primer lugar y entonces a pesar de todas las dificultades pudieron alabar y glorificar al Dios Todopoderoso. El día jueves 4 de enero tiene como título El mundo de los salmos. Y aquí en esta lección dice que se enfoca, el salmista realmente se enfoca totalmente en Dios. Trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Dios es el creador soberano, el rey y juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todo momento. Aquí dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David, a pesar de que pasó por momentos difíciles, él escribe y dice que él siempre ha puesto a Jehová delante de él. Así que él tenía la confianza que, como dice Romanos capítulo 8, 28, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Él confiaba en Dios, aun cuando era perseguido, aun cuando cometió ese tremendo pecado. Él creyó que Dios lo había perdonado. Y cuando sentía momentos de gozo y alegría, él sabía que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque aquí dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mis queridos hermanos, hay momentos difíciles en la vida, ¿verdad? Hay momentos que uno levanta a Dios las manos y dice: Señor, ¿dónde estás? Ayúdame. Mis queridos hermanos, hubieron hombres que pasaron situaciones como las que tú tal vez estás pasando. Yo no lo sé. Yo he pasado por un momento difícil, ¿verdad? Perdí a mi única hermana y llegó un momento que me sentía como solo, como que me faltaba alguien. Ella era menor, había trabajado duro para jubilarse, había alcanzado algunos logros en la vida, era una mujer luchadora, solamente cobró un cheque de la jubilación y repentinamente descansó, era menor que yo y tuve que volar de inmediato. Pero en medio de la crisis, en medio del dolor, todos estos salmos fueron de aliento para mí, sobre todo algunos que son muy hermosos, ¿verdad? El Salmo 116, uno de los salmos que más me gusta.
Y en medio de esa dificultad Dios proveyó rápido, en menos de 24 horas, el vuelo para viajar. Cuando llegué allá, pues yo sé que hay personas que a veces no quieren viajar, hablaré de eso porque dejaré el sermón del funeral aquí en este canal. Lo voy a dejar por algunas cosas que explicaré cuando dé la introducción de ese sermón o por qué quiero compartir con ustedes este momento de dificultad. Y bueno, quiero decirles que en medio de toda esta confusión Dios proveyó todo. Llegué allá, pude ayudar a mi familia, fui con una de sus hijas a reconocer el cuerpo y poder organizar el funeral de mi hermana. Creo que fue una bendición a pesar de todo. Hubieron muchas personas que vinieron y escucharon la palabra, y en medio de esta tristeza, ¿verdad? Uno sabe que Dios, dice, es nuestro amparo y fortaleza. Aférrate del Señor. Yo no sé cuál es la situación, pero este estudio llega en un momento en que nos puede dar aliento, nos puede ayudar para seguir adelante y sobre todas las cosas, ¿verdad? Presentar al Señor en oración nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestra tristeza, ¿verdad? Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante al Señor salmos. ¿Está alguno triste? Haga oración. Lo importante es que el estudio de esta semana y todos estos salmos se centran, mis queridos hermanos, en una existencia del Señor, en que Él no abandona a su pueblo y nunca abandonó a estas personas que confiaron en Él y que nos transmiten a través de poemas, poesías que tal vez no podemos ver o apreciar su belleza al ver la traducción en español, pero que igual al traducirlo nos envía un mensaje de confianza en el Todopoderoso. Así que, mis queridos hermanos, les deseo que pasen un feliz día de la preparación. Les deseo que pasen un feliz sábado y que al repasar por ti mismo la lección y escuchar tal vez otros repasos que son muy interesantes, nos puedan ayudar a nosotros a salir de aquí con fe en nuestro Creador. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz semana y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Acuérdate que si puedes inscribirte, inscríbete. Y si puedes compartir, si crees que esto ayuda en algo, a una edificación espiritual, envíaselo a un amigo, compártelo para que él también pueda recibir el pan de vida. Hasta la próxima. Bendiciones.